Es la vocera del colectivo Sonoras Violetas, Vero. Así es, le damos la bienvenida a Génesis Ramírez, vocera del colectivo Sororas Violetas. Así que le pedimos por favor a Génesis que se conecte con nosotros para poder, obviamente, pues empezar esta entrevista. Génesis, ¿cuál es la propuesta aquí de un poco trabajar en el tema de evitar la violencia contra la mujer en las universidades? Y le pregunto esto porque, bueno, pues de acuerdo a un reporte en donde estamos viendo y se ha tratado mucho este mes el tema de los femicidios, vemos que Guayas, Manabí y Esmeralda son las provincias donde se ha reportado el mayor número de femicidios. Entre las víctimas hay incluso un bebé de 3 meses. ¿Cómo logramos trabajar, articular en medidas, en acciones para poder disminuir el impacto de esta violencia y esta realidad? Buenos días con todas y todos quienes nos están escuchando. Un gusto. Mi nombre es Génesis Ramírez. Soy vocera y cofundadora de la colectiva, el colectivo Sororas Violetas. Somos un colectivo que trabaja en prevención y también hace acompañamiento legal en temas de violencia contra las mujeres en las universidades. Respondiendo a tu pregunta, Verónica, es muy importante trabajar el tema de la violencia en prevención desde también las universidades y desde la educación. ¿Por qué? Porque son espacios en donde también se reproduce la violencia y en donde se puede trabajar en educar y orientar sociedades libres de violencia y de machismo. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con el estudio de Previ Mujer, que es un estudio pionero, precisamente porque visibiliza en cifras y datos esta violencia que luego vemos que se reproduce en la sociedad como en lo macro. Sabemos que una de cada 3 de estudiantes mujeres ha sido agredida por algún miembro de la comunidad educativa dentro de las universidades. Entiéndase como miembro de la comunidad educativa a docentes, administrativos, autoridades, pares, compañeros. Y el 20% de estudiantes mujeres ha sido acechada por otros compañeros, es decir, mediante estos mensajes insistentes, mediante filtrar videos, amenazas de que voy a subir tus fotos, voy a subir estos videos, correos insistentes. El 20%, es decir, es sobreviviente de esta violencia. Tenemos también que el 14% de estudiantes mujeres es sobreviviente de violencia psicológica, es decir, el compañero, la pareja que te prohíbe salir. El 10% es sobreviviente de violencia sexual. Entonces, estas cifras son alarmantes porque además nos dicen que dentro de las universidades, los estudiantes, 1 de cada 6 ha presenciado violencia machista, es decir, ha presenciado violencia contra sus compañeras en el campus universitario y no han reaccionado, es decir, el 65% no ha hecho nada, ha tolerado esa situación. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Por qué está pasando esto? Porque no saben qué hacer. Las universidades no tienen protocolos claros. El estudio nos dice que 7 de cada 10 miembros de la comunidad educativa, es decir, no solo estudiantes, sino también docentes administrativos, no conocen dónde denunciar casos de violencia contra la mujer, no saben si existen protocolos adecuados para denunciar esta violencia y tampoco han sido capacitados en qué hacer en caso de presenciar este tipo de violencia contra las mujeres. ¿Cómo ven ustedes la violencia contra la mujer? ¿Es una falla en el sistema o definitivamente es una falla en el individuo? Porque según lo que nos reportan, ¿no es verdad? Un total de 272 femicidios se han registrado en el Ecuador entre el 1 de enero y el 15 de noviembre del 2022. Esto es un informe de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. Los diagnósticos los sabemos todos, los porcentajes de violencia sabemos todos, los casos los vemos a diario. ¿Qué es lo que está fallando ahí? El sistema, el individuo, la estructura, la familia. Sí, hay que comprender que la violencia es un problema estructural, o sea, es decir, claro, los individuos hacemos ciertas acciones, pero la violencia machista, la violencia que se ejerce desde el sistema patriarcal, que a la final se siente en los cuerpos de las mujeres, ¿no? En esta violencia que tú mencionas es estructural, es decir, esto no varía no es decir que en una provincia o en cierto sector, en ciertas clases no sucede, es cierto que se recrudece en ciertas condiciones, pero es un problema estructural, precisamente por eso
dejamos de pensar que la violencia es algo privado, es decir, es del vecino, le pegó a la compañera, le pegó a la vecina, no hay que meterse en esos problemas, no porque es un problema estructural que está también en la cultura, porque nos enseñan a normalizar la violencia, que está bien que me pegue, que está bien yo pegarle, que está bien yo serle infiel a mi esposa, que es normal, los chistes, y esto hace que en la cultura hay una normalización. Entonces, si yo creo que pegarle a mi esposa, que acosarle a mi compañera en la universidad es normal, entonces yo lo voy a seguir reproduciendo. Y si es que tengo un sistema, por ejemplo, educativo, que no se hace cargo frente a eso, o el Estado no tiene políticas y normas adecuadas, o no sanciona adecuadamente las agresiones, entonces esto hace que haya una tolerancia y una impunidad. Sí, el Estado tiene una responsabilidad grande porque el Estado tiene una obligación de proteger nuestros derechos, de garantizar nuestra vida libre de violencia. Entonces, no es un tema que solamente le atañe al individuo, que sí, nuestra acción frente a la violencia es importante, es decir, educarnos, decirle, oye, ¿por qué le acosas? Oye, ¿por qué le golpeas? O mire, le denuncio, esto está pasando, pero hay una responsabilidad macro, que es también de las instituciones. O del lugar donde estamos trabajando Claro que también. sí. Entonces es una problemática estructural. Claro que sí. Y mi pregunta es, ¿y cómo aportamos? ¿Cómo aportan ustedes? ¿Cuál es la solución? Ya, por ejemplo, nosotros como colectiva lo que hemos hecho es dentro del ámbito universitario nos hemos conformado para receptar casos de denuncias, Ok. activación del protocolo, es decir, las universidades tienen un protocolo, nosotros hacemos de acompañamiento en caso de que la sobreviviente quiera activar ese protocolo, hacemos derivación en apoyo psicológico, hemos dado charlas y talleres de prevención, precisamente lo que tú mencionas, que es para no atacar ya cuando pase el hecho, sino prevenirlo en la Facultad de Jurisprudencia, que es donde nosotros nos hemos formado la mayoría. Hemos dado talleres sobre prevención de la violencia contra las mujeres, sobre violencia de género, interseccionalidad. Hemos tenido acercamientos con las autoridades para revisar el protocolo y evaluar si está adecuado a las necesidades de las sobrevivientes. Y nosotros desde nuestros espacios podemos conversar con nuestros familiares, dar, por ejemplo, estos espacios para hablar sobre violencia son importantísimos porque es desde nuestro eje de acción que nos permite conectar con la sociedad y eso hace que una compañera que no conoce sobre este protocolo o como nos ha pasado, estudiantes que fueron, valga la redundancia, estudiantes de la Católica hace muchísimo tiempo, de la universidad donde yo estudié, dicen, mira, yo pasé violencia, yo sufrí violencia y yo no tuve este acompañamiento. Entonces ahora le cuentan a sus amigas, le cuentan a Ok. sus hijas y ahora sabemos que no estamos solas y que podemos activar estos mecanismos. Claro que sí. Esperemos que estos protocolos de alerta, de advertencia, también de prevención que se trabajen para evitar la violencia contra la mujer, no solo se activen en una universidad, sino definitivamente pues sea como un libro Así abierto es. para poderse activar en el resto de universidades y por qué no en colegios y por qué no también en toda la educación y el sistema educativo. Le agradecemos a Génesis Ramírez por haber compartido con nosotros aquí en este diálogo de la mañana. Gracias a ustedes. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 57 minutos. Acabó ya, concluyó ya el cotejo de Suiza con Camerún. Se impuso pues la nación